doy gracias al Señor de poder a través de este medio saludarle, desearle las más ricas bendiciones a cada hogar representado y dar gracias al Señor porque Él es fiel, porque su fidelidad, su bondad, su compasión es para con cada uno de nosotros. Agradezco al Señor por este segundo estudio bíblico del año 2021 y doy gracias al Señor por estos medios, porque tenemos estos medios y la conexión del internet es tan importante en estos tiempos, porque si bien es cierto, fue y empezamos un año conectándonos virtualmente, pero lo importante es que no hemos decaído como hijos de Dios. Seguimos una iglesia, una fe activa, una iglesia activa, ya sean los estudios bíblicos como el de ahora y en todo, en el culto, en todo aspecto, los jóvenes también, en todos los ministerios de nuestra iglesia Vida Nueva. Ha sido muy importante la conexión, por eso doy gracias al Señor. Y les voy a pedir, hermanos amados, que empecemos este estudio orando, presentándonos al Señor como obreros aprobados. Amado Dios, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, en esta hora pedimos tu bendición del cielo, que pueda depositarse en cada corazón, en cada persona, en cada hogar representado, en cada hermano, cada hijo tuyo, cada siervo, cada cristiano, que va a escuchar tu palabra a través de tu sierva, Señor. Enséñanos cada día a tener un corazón dispuesto para recibir con gozo tu palabra. Ayúdanos, Señor amado. En esta hora pedimos humildemente que tú, Señor amado, puedas crecer en mí y yo menguar para que tú crezcas en mí, Señor amado. Que cada palabra, cada enseñanza, cada exhortación pueda llegar como un perfume agradable a tu presencia. Pedimos la bendición del cielo en esta hora, Señor, la que emana del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, mi hermano, y vamos a dar comienzo a este nuevo estudio bíblico. Les voy a pedir, mis amados hermanos, que busquemos Primera de Tesalonicenses, la carta de Tesalónica, Primera de Tesalonicenses 1:3. Y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en otras versiones dice firmeza, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Leí el 4 también. Hermanos amados, quiero en esta hora leer un poquito de introducción bíblica del apóstol Pablo cuando escribe esta carta a Tesalónica. Y dice así: el apóstol Pablo fundó la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Esto está en Hechos 17. Del 1 al 10 más o menos ahí el apóstol Pablo hace referencia a lo que yo les voy a hablar, a la carta de Tesalonicenses. Sabemos que Tesalónica era la capital de la provincia romana en Macedonia, ¿cierto? Donde estaban también las ciudades de Filipo y Berea. Las provincias de Macedonia y Acaya, una en el norte y la otra en el sur, conformaban lo que hoy día es Grecia. A causa de la oposición de los judíos, Pablo se vio obligado, junto a Silas, su compañero de misiones, a huir de Tesalónica e irse a Berea. Más tarde en Corintio, Pablo recibió de Timoteo, otro compañero de trabajo, noticias acerca de la situación de los cristianos de Tesalónica. Pablo entonces escribe la primera epístola de las Tesalonicenses para decirles cuán feliz está por su progreso espiritual y para animarlos a seguir firmes. Recuerde esa palabra, almacénela en su mente y en su corazón. A seguir firmes en la fe en Cristo para que vivan de manera agradable a Dios. Les recomienda que no se preocupen por cuestiones acerca de la resurrección de los muertos y de la segunda venida de Jesucristo. Pablo les pide que confíen en el amor de Dios, el cual no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa enseñanza el Señor nos da. Bien, mis hermanos, Dios ha puesto en mi corazón, mis amados hermanos, una palabra tan cotidiana, se podría decir, firmeza. Por eso yo le decía que pusiera atención en la palabra firmes.
Cuando hablamos de firmeza, hermano, nosotros en la vida diaria o cotidiana, firmeza, ¿qué se le viene a usted a la mente? Firmeza, mi hermano, algo firme. Algo firme puede ser una casa en un cimiento firme, ¿verdad? Porque usted, para construir, los que son arquitectos, o no es necesario tener tanto conocimiento arquitectónico para decir que una casa, para una construcción de un edificio, una casa, debe estar en una base sólida, con cimiento, con rocas, qué sé yo, con cosas de fierro, los que trabajan en esa. Entienden esa parte, pero la parte es que tiene que estar en una parte firme, tiene que haber firmeza. También otra parte, hermano, yo coloqué aquí una mesa, sus patas, ¿verdad? Las patas de una mesa o la base de una mesa tiene que estar firme. Esta es una mesa, yo estoy aquí en una mesa, aquí tengo la Biblia, mis cosas. ¿Por qué? Y las patas tienen que estar firmes. ¿Por qué? Porque si no oscilan, o sea, empiezan a moverse y se puede caer lo que usted en este caso puede estarse sirviendo o qué sé yo. Entonces debe haber una firmeza en las patas de la mesa. Otro ejemplo cotidiano puse yo, un poste de luz que tiene que estar bien firme. ¿Por qué? De un alumbrado público. ¿Por qué, mi hermano? Porque al estar firme, no puede moverse, porque imagínese usted si se mueve. ¿Qué pasa cuando hay accidentes y chocan así en los postes? ¿Qué pasa? Hay un tremendo lío. ¿Por qué? Porque se desconectan los cables, se corta el alumbrado público y hay muchas dificultades que llevan a la vida cotidiana, ¿verdad? Todo está en la palabra firmeza, ¿verdad? Y también otra cosa muy importante en la firmeza es cuando un avión, usted va en un avión, los que han tenido la oportunidad, yo no la he tenido, pero espero algún día a lo mejor tenerla. Pero cuando un avión va a aterrizar, debe haber firmeza territorial en la superficie. ¿Por qué? Porque una persona, el avión tiene que, si va en el aire, en la parte aérea, tiene que ir a una superficie terrestre firme. No puede un avión, qué sé yo, aterrizar por eso no puede aterrizar en cualquier parte. Por eso hay canchas especiales de aterrizaje, ¿verdad? Bien, mi hermano. La palabra firmeza, yo la busqué, la parte física sólida, dice propiedad de las cosas que están apoyadas en algo que no se mueve o resiste algo sin ceder o debilitarse. Como yo les decía adelante, oscilaba, o sea, debilitarse, caerse. Debe estar firme. Las patas de la mesa donde yo me sirvo mi alimento deben estar firmes. Y si lo miramos, la parte firmeza en la parte del ser humano, dice, nos permite referirnos a la estabilidad y fortaleza que presenta un individuo como rasgo sobresaliente de su personalidad, forma de ser y asimismo a la entereza y constancia que observa en sus actividades. Nosotros como hijos de Dios, la constancia, la perseverancia, ¿cierto? La firmeza es una cualidad que todos podemos tener, que toda persona debe o debiera tener, y sobre todo nosotros como siervos, como cristianos, como hijos de Dios. Bien, mis hermanos, eso es más o menos, yo les leí una parte histórica de la introducción bíblica de por qué Pablo estaba tan contento, esa iglesia tan amada para él, Tesalónica, una iglesia muy amada, porque los hermanos en Cristo ahí eran muy firmes en lo que estaban creyendo en nuestro Dios. Mis hermanos, entonces la pregunta que yo me hago en estos momentos y se la hago a usted, ¿qué significa mantenernos firmes en Cristo? La firmeza, hermano, es algo esencial, es un cuerpo esencial en la tierra. Donde usted quiera que esté, tiene que tener sus pies bien puestos, bien firmes. Hay un dicho bien cotidiano que dice, ¿tienes bien puestos los pies en la tierra? La firmeza de un hijo de Dios. Yo debo tener mis dos pies anclados en Cristo Jesús, ¿verdad? Y la pregunta que yo me hago, ¿qué significa mantenernos firmes en Cristo? Yo le pregunto a usted, ¿qué significa para usted mantenerse firme en Cristo? Lo primero que debemos nosotros, como siervos de Dios, comprender que Él es todo para nosotros y debemos de creer todo lo que Él, a través de su palabra, dice ser de sí mismo, ¿verdad? El segundo punto, el Hijo eterno de Dios y Salvador de los pecadores. Nosotros debemos mantenernos firmes en esa convicción, comprender la confianza que tenemos en Él, depositar nuestra confianza en Él. El Hijo eterno de Dios, el maravilloso Dios y Salvador de mis pecados y de sus pecados. Debemos mantenernos firmes en Cristo porque cualesquiera sean las circunstancias, los problemas, las
debilidades, las adversidades que usted esté pasando como siervo o como sierva de Dios, tiene que seguir adelante, mantenerse firme en Cristo. Aunque suframos persecución física o mental, a veces somatizamos lo físico con lo mental, ¿verdad? A veces nosotros nos mentalizamos algo que en otras palabras a veces dice, oh, es hipocondríaco, porque le decimos, ay, te duele la cabeza, y claro, al final nos duele la cabeza, somatizamos cosas. Nosotros debemos mantenernos firmes en Cristo Jesús, a pesar de lo que vivamos. Lo otro, hermano, la fe firme es una práctica. Dios nos provee todo, nosotros debemos mantenernos firmes en Cristo Jesús, porque a través de su palabra sabemos que Dios provee todo lo que somos, todo lo que tenemos. Su palabra nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nunca debemos de claudicar en decir algo o de reclamar o de confrontar nuestra fe a Cristo, porque debemos mantenernos firmes en Cristo Jesús. Pablo en la primera carta a Tesalónica nos da una instrucción muy valerosa y como le anima a los hermanos en ese tiempo a que debemos estar firmes. Anima a los hermanos a que sigan firmes. Y lo veremos en los versículos de la Biblia, hermano. Le voy a pedir que en su casa busque Éxodo 17:12 y dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Cuando dice aquí, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, Israel había victoria. Y Amalek menguaba, ¿verdad? Porque esta era una guerra contra Amalek. Amalek, cuando tenemos firmeza, cuando tenemos convicción en quién hemos creído, podemos estar abajo, pero siempre va a haber algo que nos sostiene. Y eso que nos sostiene es la firmeza que hemos depositado en nuestro Dios Todopoderoso. Aquí Moisés, hermano, alzaba su mano e Israel prevalecía. Israel tenía victoria, hermano. Y tenía siempre dos acompañantes, que era Hur y Aarón. Y ellos tomaban su mano y lo ponían sobre una piedra. Usted conoce la historia que está en Éxodo 17:12, la guerra que tuvo contra Amalek. Pero hermano, qué importante la firmeza que podamos tener, la firmeza que puedo yo tener, que usted en estos momentos, en este nuevo año, nuevo desafío, nuevas metas que usted tal vez se propone, ya sea en la parte personal como en la parte espiritual, en la parte congregacional. Que nos tengamos que poner, que nos podamos poner metas con firmeza, con certeza, con seguridad, porque la firmeza, la confianza que debemos tener es cómo, la pregunta que me hice yo, ¿cómo me puedo mantener firme en Cristo Jesús? También, hermanos, les voy a invitar que busquemos 1 Corintios 11, 2, que también nos habla algo muy importante respecto a por qué nos debemos de mantener firmes. 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En otra versión, hermano, que yo busqué, retenéis, en otras versiones dice guardáis, y en la parte que dice instrucciones, en otras versiones dice con firmeza. O sea, hermanos, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y guardáis la firmeza tal como os la entregué. El apóstol Pablo les hablaba aquí a la iglesia de Corinto, que no debían, a pesar que habían falsos maestros, fábulas, cosas que se levantan, siempre debemos estar firmes en Cristo Jesús. Les voy a invitar otra versión, otra cita que también encontré maravillosa respecto al tema, es Colosenses 2:5. Colosenses 2:5 nos habla, hermano. Colosenses 2:5 dice: porque ausente estoy en cuerpo, no obstante en espíritu.
estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué maravilloso, mi hermano, aquí, Colosenses, a pesar de los colosenses de sentirse amenazados por falsos maestros, el apóstol Pablo les dice y se siente maravillado porque ausente estaba en presencia, como nosotros ahora no estamos presencial, pero él en la parte física no estaba con ellos, pero obstante en espíritu siempre estuvo con la iglesia de Colosas, siempre lo estuvo y se gozaba en él, en ver cómo estaban gozándose y creciendo en un buen orden con la firmeza de vuestra fe en Cristo. En segunda de Tesalonicenses también tenemos otra cinta. Segunda de Tesalonicenses 2, 1:4. 1:4 nos dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis con firmeza. Mira, hermano, qué maravilloso lo que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos. Ellos se gloriaba, el apóstol Pablo se gloriaba en la iglesia por la paciencia, por la fe que ellos tenían. A pesar de la persecución, ellos seguían soportando todo porque habían creído en un Dios maravilloso, en un Dios que gracias a Él somos lo que somos, hermano. Dios nos bendiga cada día a seguir perseverando, a seguir estando siempre, siendo siempre esos siervos de Cristo, esos siervos que podamos seguir manteniéndonos firmes en lo que hemos creído que es Cristo Jesús. Debemos ser modelos, hermanos, de perseverancia. Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 16. Del 13 al 16 nos dice: por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Usted no le ha creído a una fábula, usted le ha creído al Dios maravilloso. Por eso debe mantenerse firme en Cristo Jesús. ¿Y cómo puede mantenerse firme? Aparte de todo lo que he hablado en esta hora, mantenerse firme a través de la oración. Mantenerse firme, que sea un constante ejercicio diario, una rutina diaria, orar, tener la comunión con el Padre Eterno, leer la palabra, hacer un devocional diario, hermano. No podemos empezar un nuevo 2021 diciendo, oh, te serviré. No, mi hermano, debemos amonestar nuestro espíritu, que cada día podamos menguar y crecer en Cristo Jesús, a mantenernos firmes en esa fe activa, viva, y gloriarnos. ¿Pero en qué debemos gloriarnos? En conocerle. Cuando usted se enamora de Cristo, no hay nada que lo pueda detener a que esta fe, esta firmeza esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo daba gracias a Dios, porque la palabra de Dios dice que la recibiste no de nosotros, no de hombres, sino según es la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros como creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas con que ellas padecieron de los judíos. Amados hermanos, debemos ser fieles en la adversidad. El apóstol Pablo le da gracias a Dios por la fe de los nuevos cristianos en Tesalónica. Manifestaba su fidelidad a pesar de todo. Ve que han recibido realmente el Evangelio como la palabra de Dios. Nosotros así debemos imitar, ser imitadores de los hermanos de Tesalónica. Y no con palabras de hombre como les leía. Este es un modelo que debemos seguir todos los creyentes. El hecho de ser salvos al escuchar el mensaje del Evangelio exige de nosotros que lo recibamos primero como la palabra de Dios, ¿verdad? Los que creemos en Cristo sabemos que el Evangelio no fue inventado por los apóstoles ni por otros discípulos de Jesús.
los predicadores como Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, no expresaron sus propias opiniones, ¿verdad? O ideas acerca de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios acerca del Hijo encarnado de Dios, la palabra viva, el verbo se hizo carne, ¿verdad? El cual, gracias a su obra redentora, es salvador de todos nosotros los pecadores. Este es el fundamento del cristiano. Escúcheme bien, hermano. El Evangelio es la palabra de Dios acerca del Hijo encarnado de Dios, la palabra viva, el verbo, el cual, gracias a su obra redentora, es salvador de todos nuestros pecados. Este es el fundamento del cristianismo, hermano. Aunque eran fieles los creyentes en Tesalónica, sufrían persecución, como la sufre a lo mejor usted, yo. Todos hemos sufrido de una u otra manera persecución. A lo mejor no persecución física. A lo mejor usted donde trabaja no le andan diciendo cosas físicas. No lo azotan por predicar la palabra. No lo apedrean como lo hicieron con el mártir Esteban. Pero sí, a lo mejor tiene persecución interna, mentales. ¿A qué te vaya a conectar? Al estudio. Tú lo sabes todo. O es mejor que, chuta, hoy día hay servicio a las 11. Pero no, quiero hacer, en el caso de las dueñas de casa, quiero hacer una comidita más diminutiva, más específica, que requiere más tiempo. Voy a poner la cámara y no me voy a dejar ver. Es re fácil apretar ahí un botoncito y dejar que fluya. El Señor nos ayude a que seamos, hermanos, que esa persecución mental que podamos tener a veces, no nos saque de la firmeza en Cristo Jesús. Es verdad, a veces estamos atribulados, cansados. Todo. No hay superhéroe en el Evangelio. Los cristianos no somos superhéroes. El único que merece toda la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que padeció por nuestros pecados. Pero sí hay una frase que es muy conocida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos hermanos de Tesalónica eran fieles, pero tenían persecuciones. Usted puede ser fiel a Dios, o tratamos de ser fiel a Dios. Pero no dejemos que la persecución mental, nuestros pensamientos, a veces nos enseñan o nos ayuden o nos desvíen de lo que realmente es la fe en Cristo, firme en Cristo Jesús. Sin embargo, no eran los únicos que sufrían de esta manera. Su experiencia era similar a la de los creyentes de Judea, para quienes también eran perseguidos por su propia gente. E imagínense que el mismo Señor Jesús fue perseguido, hermano. Y no lo estoy inventando. Quiero que busque Juan 1:11. Juan 1:11 lo dice, hermano. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. El verbo hecho carne. El mismo Señor Jesús vino y no le recibieron. Entonces nosotros, hermano, debemos entender, comprender y no, hermano, estar pensando, ay, pero pucha, yo por ser hijo de Dios, hoy no, hoy sí. No, debemos estar firmes, constantes en la obra del Señor. Porque sabemos, dice su palabra, estar firme y constante en la obra del Señor, sabiendo que nada es en vano de lo que hagamos. Nada de nada, nada. Porque Dios es fiel y es bueno. Esa es una certeza que debemos de tener. Hermanos amados, el apóstol Pablo nos declara que debemos ser modelos de perseverancia. Perseverar, hermanos, significa mantenernos firmes a Cristo, tanto si somos nuevos en la fe o si somos cristianos por mucho tiempo, ¿cierto? Los creyentes debemos ser modelos de fidelidad a Cristo. Siempre los creyentes debemos ser modelos, donde quiera que vayamos. A veces ni siquiera con hablar, sino con nuestros hechos, ¿verdad?
La perseverancia consiste en todo aspecto de nuestra vida rutinaria. En momentos de prueba, en momentos de tristeza, en momentos de alegría, en momentos de regocijo, en momentos de tristeza, como lo dije, en momentos que a veces lo tenemos todo, cuando hay abundancia, en escasez, en todo debemos ser modelos de perseverancia. Una oración constante. Pablo oraba y pedía para tener la oportunidad de nuevamente ministrarle a los creyentes de Tesalónica. Él estaba muy inquieto por eso, pero él seguía orando, hermano. Nosotros así debemos orar a Dios para que en cada uno de nosotros aumente en el amor mutuo y en el amor hacia los demás, hermano. Nosotros debemos orar. Debemos perseverar en mantenernos firmes en la fe con el fin de estar preparados para comparecer ante la presencia de Dios cuando Cristo vuelva de nuevo a buscar su pueblo. El apóstol Pablo lo declara en 2 de Timoteo 4:7 y él nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Timoteo 4:7. Debemos seguir peleando la buena batalla, porque vamos a acabar la carrera y debemos guardar la fe, esa fe sólida, esa fe activa y mantenernos firmes. Mantengámonos firmes en Cristo. Dios les bendiga. Yo les animo a que sigamos orando los unos por los otros, por los demás, como congregación, a mantenernos firmes, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, cualesquiera sea el problema, cualesquiera sea la situación que usted está viviendo, hermano. Dios nos manda a que nos mantengamos firmes. Debemos mantenernos firmes. Debemos seguir conociendo a este Dios amado, a nuestro Padre Celestial. Él se mantuvo firme, Él nunca claudicó. Nosotros no debemos claudicar en pensamiento, hermano. Debemos siempre estar y mantenernos firmes. Que Dios les bendiga, que este nuevo desafío, este nuevo año, hermanos, podamos seguir adelante, podamos comprender y entender que solamente en Cristo hay salvación y remisión de pecado. El Señor les bendiga.